en esta selva que hay en toda Europa de regulaciones, y doy fe de Francia y de otros países, España destaca tristemente por el hecho de que en la parte fiscal pues realmente estamos sometidos casi a una tiranía. En el tema fiscal somos campeones de Europa en cuanto a infierno legislativo. Demasiadas leyes matan las leyes. Esa exuberancia legislativa nos está ahogando. Cuanta más leyes, más corrupto es un Estado. Si en los bancos, la agencia tributaria prácticamente hace que el dinero no sea tuyo, tu propiedad no sea privada, no te pertenece, incluso tu propia finca o tu árbol no es tuyo, nada es tuyo. No tendrás nada y serás feliz, que esa es la tesis del Foro Económico Mundial, y yo diría que España es el mejor alumno en esa clase globalista. La Europa que hemos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente se acabó. Y nos quieren convencer para no perder su estatus, para que esa superestructura siga viviendo como si no hubiera ocurrido nada. La única opción es empobrecer a la masa y que la masa acepte de buen grado ese empobrecimiento. De ahí la mentira de no tendrás nada y serás feliz. Es imposible no tener nada y ser feliz. El que no tiene nada no controla su destino y no hay cosa que cree más depresión, ansiedad y angustia en una persona que no saber, no tener el control de su propia vida en ningún sentido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Y hoy aquí, en Madrid, tenemos el privilegio, el honor, el lujo de tener con nosotros a Javier Venegas. ¿Qué tal, Javier? El lujo y el honor es mío, Constantino. Gracias. Javier Venegas, autor de un libro, de muchos, pero el último se titula No tendrás nada y no serás feliz. De él vamos a hablar, del contenido de este libro. Es un libro que pone en evidencia pues, esta sociedad distópica que tenemos en Europa. Y bueno, nadie mejor que Javier para justamente contarnos pues cómo estas narrativas, estos relatos que nos cuentan de arriba, pues a veces son eso, o son mentiras, son falacias que hay que desmontar, y vamos a tratar de desgranar todo eso. Y bueno, no se me ocurre otra cosa que comenzar con ese denominador común que es nuestra pasión por la moto. Somos moteros, aunque tú eres de los valientes porque haces enduro, yo me conformo con la moto, digamos, más tranquila, por rutas menores. En fin, yo me he enterado que aquí en España es cada vez más difícil, por no decir ilegal, el coger tu moto y meterte por los senderos y caminos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, directamente está prohibido. Todo lo que sea pisar la tierra, en cuanto sales del asfalto, está prohibido. ¿Qué opino de eso? Pues yo creo que es un exceso que provoca un enorme daño al propio país. Es decir, porque los caminos de tierra, España es un país de caminos. Hay muchas carreteras, hay muchas autopistas, pero en comparación con los caminos que unen las pequeñas poblaciones son nada. Y esos caminos son de siglos, muchos de ellos tienen una antigüedad, unen a las personas porque alguien las ha creado precisamente por necesidad. Están hechos. Si nosotros no somos un peligro ecológico por circular por un camino que existe desde hace, ni se sabe, otra cosa me dirías que fuéramos con un tanque, ¿no? Pero con una moto ligera, pues oye, tampoco haces absolutamente nada porque vas por un camino que ya está hecho y además lo mantenemos abierto, lo mantenemos en uso. Son caminos que tienen utilidad. Quitamos piedras cuando nos encontramos rocas que lo bloquean, troncos, los mantenemos en perfecto uso, hasta el punto de que los propios bomberos forestales pues pueden agradecer. De hecho, alguno te lo agradece porque cuando tienen que ir a apagar algún incendio en el monte, necesitan ir por esos caminos, no tienen carreteras asfaltadas. Y no, como está prohibido, está en desuso, el monte es una bomba de relojería. Yo creo que es un exceso. Es un exceso y sinceramente es absurdo porque además el ciudadano tiene una defensa y es que ante las leyes absurdas o prohibiciones radicales e injustas generalmente no suele respetarlas. Así es. Y además se da vida a esa España vacía porque, bueno, pues al abrir brecha enseguida los pueblos pues siempre va a haber gente que quiera atender a esos moteros o a esos senderistas.
es decir, que no me parece algo negativo, sino todo lo contrario, y por el tema ecológico, pues bueno, también hay motos eléctricas, hay bicicletas, quiero decir que no veo yo el impacto que pueda haber. No, mi moto, es decir, una moto que pesa 100 y poco kilos, que consume bastante poco y que va a circular por un camino, o sea, el daño ecológico, es decir, es una broma. Comparado, en fin, no sé, von der Leyen o cuando se reúnen en el foro de Davos, no sé cuántos viajes, cuántas millones Exacto. de motos tendrían que circular para equipararse de lejos a la huella de carbono, como lo llaman ahora, que dejan con sus jets y con sus yates o con lo que sea. Es decir, no, es una broma, es absolutamente una estupidez, Y además la gente, salvo alguna persona especial, pues siempre hay gente que no le gustan los niños, no le gustan los perros, no le gusta, hay gente para todo. Pero la inmensa mayoría de las personas que están en los pueblos, en esos lugares, te reciben con un entusiasmo y con alegría y con inquietud y con curiosidad. Te preguntan, charlan contigo. Es decir, de hecho, en la última ruta llegamos a un pueblo que supuestamente estaba perdido y claro, aquel pueblo tenía vida. ¿Por qué? Porque era un lugar de tránsito, de cruce de caminos, donde los aficionados a esta práctica solíamos tomar algo, descansar, refrescarnos. Exacto. Y tomar un poquito de aire. Entonces es un lugar que seguramente estaría medio muerto hace unos años, y ahora pues es un lugar que tiene vida. Porque al final los moteros que hemos descubierto y hemos vuelto a dar vida a ese pueblecito, se corre la voz, se come bien al final, se acaba comiendo bien, y vienen ya no solo las motitos, vienen otras personas con sus coches, utilitarios y demás, con los niños, con tal, a pasar el día. Entonces, hemos vuelto a reconectar un lugar que estaba completamente abandonado. Le hemos vuelto a dar la vida, que es eso, la comunidad es el contacto con los demás. Aparte de la práctica deportiva, que es muy saludable para todas las edades, no hay que ser un jovencito para practicar el enduro u otras cosas, el senderismo, tantas cosas. O sea, el llenar esos espacios vacíos con vida, con personas que además se interesan por la naturaleza, que no somos depredadores, pues eso, ¿por qué nos roban esos caminos, ¿no? Que además nos pertenecen? Claro, son los caminos, los hemos creado nosotros, los propios ciudadanos, a lo largo del tiempo, en generación tras generación, y se han creado por algo, porque unen poblaciones. Algunos son rurales, porque sirven para que los agricultores puedan transitar a través de sus tierras y llegar a hacer sus labores, pero otros directamente son sendas que conectan pequeñas poblaciones casi abandonadas. Es decir, las carreteras, la red de carreteras es una red, digamos, exterior, que toca esas poblaciones, pero de forma muy coyuntural. Su entramado, su relación entre unos y otros está a través de los caminos. Además, es bueno, porque primero tenemos un código de conducta, nosotros cuando vemos un peatón, bueno, también es verdad que hay que decir, la última ruta que hicimos, recorrimos 200 kilómetros sin ver un alma. No veíamos más que corzos. Eso es posible en España. Sí, es posible, completamente posible. O sea que realmente no molestamos a los corzos, pero tampoco parecía mucho porque corrían a nuestro lado, o sea que tampoco causamos ningún tipo de problema. Pero para los jóvenes, por ejemplo, el hecho del enduro es una actividad física y mental. Y requiere, sobre todo, no ir solo. Hay un dicho en el enduro que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar, ve acompañado. Entonces, esa relación, los jóvenes, yo los he visto, todo lo que a veces no les vemos en la ciudad, aquellos que lo practican lo ves ahí. Respeto, interés por el prójimo, cooperación. Saben que deben ayudar porque también saben que necesitan ser ayudados cuando llegue el momento. Salir por tus propios medios, desafiarte, pensar. Es decir, yo creo que fortalece el carácter, sin ninguna duda. No tienes nadie que esté ahí diciéndote por dónde tienes que ir ni qué hacer. Eres tú el que tienes que asumir la responsabilidad con los otros. A lo mejor esto forma parte de la ley de restauración de la naturaleza, esa agenda verde, vaya usted a saber. Pero en todo caso, es un indicio más de que están rediseñando nuestro futuro y tú hablabas de resistir. Entonces, ¿cómo podemos resistirnos, aparte de quejarnos, de decir estas cosas? ¿De qué forma el ciudadano normal, con sentido común, se puede resistir a esta distopía, a esta serie de regulaciones absurdas? Pues yo creo que la mejor resistencia es la resistencia informal. Ahora sería deseable conseguir
que los políticos, me da la risa, asumieran esa lucha en nuestro nombre. Para eso están, porque se supone que nos representan. Esta es otra cuestión que habría que tratar. Se supone, pero al final representa sus propios intereses, y de grupo también. Pero yo creo que es la resistencia informal, es resistirse. Es decir, el hecho de que usted, por ejemplo, a mí me gusta el enduro, yo asumo que en un momento dado me puede parar un guardia civil y decidir multarme. Bueno, yo conversaré con él. Le diré que la ley existe, dice que como dice el dicho, ¿no? O como dicen ellos, ¿no? Los juristas, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Bueno, también es verdad que cuando una sociedad genera leyes como si fuera una metralleta y ni siquiera los abogados del Estado son capaces de conocerlas todas, pues ya esa regla de no exime de su cumplimiento, bueno, siempre y cuando ese conocimiento sea factible. Si es imposible y hay que reencarnarse 3 vidas y ser un experto jurista en 3 de esas vidas, pues hombre, estamos pidiendo un imposible. Pero bueno, yo lo que digo es, por ejemplo, hablar. También el funcionario que tiene potestad, por ejemplo, el propio guardia civil o el funcionario sabe que debe velar por el cumplimiento de la ley, pero también sabe que él tiene una potestad, que es o sancionar o percibir. Es decir, creo que cuando las leyes son absurdas, exageradas, exuberantes, lesivas, van contra el propio individuo, yo creo que no es solo que el individuo deba resistirse, sino que aquellas personas que están entre medias del que legisla y del ciudadano deben tener un criterio propio y no caer directamente en el abuso burocrático. Es su potestad. Usted ha cumplido con su deber. Usted me ha dicho, oiga, no debe circular por aquí. No me tiene usted que poner una multa de 3.000 euros o de 600. Sí, y eso yo lo he visto, por ejemplo, recuerdo en los Países Bajos una vez que yo iba con exceso de velocidad y me para un policía y no me habla en tono amenazante, ni muchísimo menos, de forma muy educada, correcta y directa. Usted reconoce que iba con exceso de velocidad, ¿verdad? Sí, señor, la verdad que no me di cuenta, Disculpe usted. Muy bien, siga adelante. Ya está. O sea, ni sanción ni nada, interesa que la gente sea consciente pues de que, oye, pues estás violando una regla que a lo mejor sí tiene sentido. En ese caso, pues sí tenía sentido, ¿no? Bueno, respetar unos límites de velocidad, bien, vale. Claro, vale. Sí, bueno, bien. Pero demasiadas leyes, como dicen en Francia, matan las leyes, ¿no? O sea, esa exuberancia legislativa nos está ahogando. Podremos hablar después de eso, si quieres, de esa burocracia. Decía, cuanta más leyes, más corrupta. Sí, es un Estado. Siempre, por definición. Entonces, eso ya es tan viejo como Tácito. Y aquí hablamos de corrupción y también el magma de leyes es una jungla. Sí. Y además leyes que son contradictorias muchas veces entre sí. Si cumples una, estás igual incumpliendo, medio incumpliendo la otra. No sabes muy bien a qué atenerte. Eso permite la discrecionalidad del poder. Claro. Al amigo se le aplica la discrecionalidad positiva. Al desconocido o al adversario, la negativa, se le sanciona. Entonces, eso abre una puerta a la corrupción y a la arbitrariedad del poder. Entonces, bueno, yo digo que a veces en la sociedad, nosotros, los individuos, y también los que están, servidores públicos que están en medio, hay que influirles para decirle, mire, yo entiendo que usted cumple con su obligación y con su trabajo, pero usted también tiene que ser consciente. Esto es como la banalidad del mal, ¿no?, de Hannah Arendt. Es decir, Eichmann no era en sí mismo un creyente devoto del genocidio, era un funcionario que se limitaba a aplicar y a cumplir con su trabajo sin pararse a pensar que lo que estaba aplicando era una barbaridad. Eran leyes vigentes. Pero claro, también tienes tu criterio moral de decir, bueno, esto es una ley, pero esta ley es una auténtica aberración, ¿no? Entonces, eso también es importante, eso entra dentro de la responsabilidad del propio individuo, esté donde esté. El tema es que si hay muchas leyes y hay esa arbitrariedad y esa tentación permanente a la corrupción, y luego estamos en un Estado que se dice de derecho, pero que, bueno, pues a la hora de tú querer ejercer el derecho a defenderte contra esa arbitrariedad, pues no lo puedes hacer, no tienes un acceso a la justicia y realmente lo ves sobre todo en el asunto fiscal, el asunto de Hacienda, que es un melón bueno para hablar de él, pero ves cómo ahora, por ejemplo, un despacho
de Ámsterdam pues se está querellando debido pues al atropello continuo que hay por la parte de la agencia tributaria a aquellos que se acogen a la ley Beckham, por ejemplo, pero en general al hecho de que somos vulnerables, no tenemos defensa ninguna ante pues ese tipo de sanciones y de apremios que lanza Hacienda, y que bueno, pues al final te toca pagar y tú como un ciudadano pues no tienes manera de defenderte porque no tienes los medios ni financieros ni legales para realmente plantarles cara. Entonces esto es algo insólito en esta selva que hay en toda Europa de regulaciones, y doy fe de Francia y de otros países. En España destaca tristemente por el hecho de que en la parte fiscal pues realmente estamos sometidos casi a una tiranía. No sé cómo lo ves tú. Bueno, has citado a Francia. Francia es un infierno regulatorio y legislativo, pero en el tema fiscal somos campeones de Europa en cuanto a infierno legislativo, seguidos por Francia, pero somos los número uno. Es decir, aquí algo marcha muy mal. Bueno, yo creo que además hay cosas que se van haciendo. Es decir, la ingeniería social del poder, que es oportunista, sobre todo es oportunista. Por ejemplo, en la epidemia esta que hubo, hay gente que piensa que fue programada. No, el poder utiliza un suceso grave para luego implementar sus mecanismos de acrecentamiento del poder, de la influencia, de la regulación. Es oportunista, es decir, no es como nos gustaría pensar. Nos gustaría pensar, a veces es más tranquilizador pensar que hay un supervillano. Exacto. Como Spectre, ¿no? En James Bond, a veces, porque sabes que hay un supervillano, lo tienes identificado, sabes que tiene un plan, sabes el plan que tiene, y entonces todo se reduce a ver cómo puedes defenderte del supervillano. Ojalá fuera así. No hay nadie al volante, no tenemos a más un miedo. Rostro que digamos, ese es el culpable. Claro, disparamos a diestro y siniestro, pero no, realmente estamos en un país donde, bueno, es una democracia y aquí hay muchas partes, es difícil el apuntar a un sitio, porque... Pero bueno, en el caso de la agencia tributaria está claro que ahí dentro, a su vez, porque tampoco es una persona, es todo un entramado, y bueno, pues, quiero decir, al final del día el ciudadano está indefenso, ¿no? Esa es una situación pues que se padece mucho. Decía yo eso, perdóname, cuando hablaba de la progresividad. Nos vamos a acordar de una cosa muy simple. Sí. Que es la eliminación del secreto bancario. Siempre el poder, el que ocupa el poder en ese momento, va a buscar cosas muy evidentes para que la gente apoye esa medida que va supuestamente en su beneficio. Es para luchar contra las mafias, contra los traficantes, contra los grupos delincuentes organizados. Al final, yo no digo que en alguna medida pueda servir para eso, pero si nos fijamos en el menudeo, al final esas medidas no sirven no se dedican a ir contra la mafia, ni contra los traficantes, ni contra el crimen organizado, como en la misma proporción que se dedican a perseguir al ciudadano, ni mucho menos. Se elimina el secreto bancario, todo el mundo aplaude con las orejas. No, porque claro, vas pensando siempre en los ricos, ¿no? Siempre hay que pensar en alguien que vive mejor que tú y te da rabia, entonces dices, para adelante, vamos a echar esto para adelante. Pero al final va contra ti. Es decir, hemos llegado a un punto en que tú todavía antes podías defenderte de la agencia tributaria o un abuso administrativo con una arma muy interesante, que era que tenías el dinero en tu poder. No te lo podían quitar hasta que acabaras en un juzgado. Ahora no. Ahora, de forma preventiva, hacen un apremio, hacen un dictamen, hacen una sanción y directamente ya entran en tu cuenta bancaria y se cobran, o embargan, o se cobran lo que consideran oportuno. Eso antes era imposible. No tienes defensa ninguna. Porque lo único que puedes hacer es luego, si acaso, recurrir a los tribunales en un periplo. Bueno, hay una anécdota reciente aquí en España de un señor que en sus tierras, en su finca, tenía un árbol muerto, prácticamente ya un tocón porque quedaba el tronco y las ramas estaban secas, que estaba con el tiempo, las tormentas, se estaba inclinando peligrosamente hacia su casa. Pues se le ocurrió cortar el tocón. Dije, bueno, antes de que se caiga sobre mi tejado, lo corto. Bueno, pues la corporación local de ahí le multó con 150.000 euros. Por una cuestión ecológica. Y argumentando que solo la corporación local tenía la potestad de determinar
si el árbol podía ser cortado. Es decir, tenía que hacer una labor forense. El árbol está muerto. Tiene que ir ahí el perito del ayuntamiento, es decir, a certificar la defunción del árbol en tu tierra, tu propio terreno, y a decidir que sí que lo puedes cortar. Que igual ni siquiera puedes cortarlo tú, tienes que contratar. Ocurre también un servicio derivado de la propia administración, lo cual ya da lugar a pensar un poquito sospechosamente. Tu dinero no es tuyo, te lo Pero confiscan. es que termino. Es decir, este hombre estuvo litigando 15 años, 3 lustros. Ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Pero ha tenido que litigar 15 años. ¿Quién se puede permitir eso? No, justamente es decir que lo que decías antes de los bancos, o sea, la agencia tributaria prácticamente hace que el dinero no sea tuyo, tu propiedad no sea privada, no te pertenece. Lo acabas de mencionar con el asunto de que incluso tu propia finca o tu árbol no es tuyo, nada es tuyo. Y es un poco justamente la tesis y parece que se está cumpliendo. El enduro no se puede practicar ni siquiera en una finca privada. Ni siquiera tampoco. Bueno, entonces, imagínate, hay que pedir Tú tienes una autorización finca para todo. Y te gusta hacer enduro y puede entrar a la Guardia Civil a sancionarte. En fin, no tendrás nada y serás feliz, que fue la frase acuñada en el Foro Económico Global. No sé si la autoría corresponde a Klaus Schwab, que por cierto ya no está ahí, pero da igual, ese foro globalista que parece que, bueno, ha sido profético. Obviamente hay una intencionalidad, ellos quieren aplicar esa ingeniería social a la escala global y desde luego España es uno de los mejores alumnos, ¿no? Bueno, tu título va negando, dice, no tendrás nada y no serás feliz. Es imposible. Es imposible, que lo dices ahí. Bueno, y esto confirma, ¿no? Acabas de decir que en el asunto del dinero, pues la agencia tributaria le dice a los bancos que, oye, ese dinero de ese señor, ese me pertenece a mí, el terreno de ese señor cuyo árbol pues lo cortó también pertenece al Estado, todo pertenece al Estado, no tendrás nada y serás feliz, que esa es la tesis del Foro Económico Mundial. El señor Klaus Schwab, que ahora dimitió o le hicieron dimitir, en todo caso, ha tenido mucho éxito en el Foro Económico Global para difundir esa tesis, no tendrás nada y serás feliz. Y yo diría que España es el mejor alumno en esa clase globalista. Bueno, en tu libro, justamente resistiéndote a esa tesis, no tendrás nada y no serás feliz, está clarísimo. Y lo curioso es que lo disfrazan, ¿no?, con esa terminología. Es decir, si no tienes vivienda, será el co-living. Si no tienes oficina, el coworking. Si no tienes coche, como lo llaman, el car sharing. Sí. Si no, la ropa, no, hombre, cómprate ropa de segunda mano, economía circular. O sea, van disfrazando todo, supongo que obviamente el que domina, el poner una terminología de solidaridad, de que está bien para el planeta, para el mundo, para la naturaleza, todo eso va enmascarando una realidad que es el empobrecimiento planificado. Y me gustaría que abriéramos ese melón ahora, porque es un poco la tesis central de tu libro. El decrecentismo. Tiene un nombre académico, presuntamente académico. Sabemos que a veces la academia es un agujero es el infierno, ¿no? Surgen las ideas más diabólicas a veces, ¿no? Es el decrecentismo. Hay una cuestión de fondo. En este caso sí, aunque son intereses concertados, en este caso sí que hay un plan. Un plan que obedece al conocimiento de algunas cuestiones, ¿no? Es decir, la Europa que hemos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en Europa y más allá de Europa, quizá, hasta el presente, se acabó. ¿Por qué se ha acabado? Pues porque ese momento de gloria y de prosperidad, casi se pensaba que inacabable, tuvo un viento a favor muy poderoso. Una serie de vientos a favor muy poderosos, que ya no solo no existen, sino que están soplando en contra. Esa Europa socialdemócrata, ¿no? Ese mix entre capitalismo y socialismo, cuanto mejor va la economía, más gasta el Estado, más atribuciones adquiere, más planifican, se viene abajo porque tenía un viento a favor que ha dejado de soplar. Por ejemplo, una energía barata y abundante. Era la época en la que el petróleo era, prácticamente el carbón, el petróleo, eran energías infinitas, casi infinitas, se gastaban y se usaban a unos precios muy, muy baratos. Existía también un boom de la natalidad, que es clave.
un baby boom, ¿no? Enorme, teníamos muchísimos hijos. Hoy es justo lo contrario, justo lo contrario. Teníamos también un crecimiento económico que no tenía cortapisas, que parecía que iba a ser infinito, y por lo tanto habíamos llegado a una especie de contrato, no evidente, pero sí tácito, de que mientras la economía fuera bien y todo cada vez ganáramos más dinero y viviéramos mejor, pues dejaríamos a los políticos gastar más y meterse más a planificar. Pues, total, a mí me va bien, bueno, vamos a dejarles. Eso también ha desaparecido. La prosperidad, España concretamente lleva 2 décadas en la que la renta de las personas prácticamente no es que no haya crecido, es que en algunos casos ha decrecido, en términos constantes. Y bueno, y tenemos también una cosa que ha desaparecido, bueno, aunque ahora mismo parece que quieren volver a hacerla aparecer, que es la Guerra Fría. Europa estaba muy ordenadita y había un entendimiento entre países a pesar de sus diferencias porque había un gran oso ruso al otro lado soviético que nos amenazaba, el muro. Entonces estábamos bien avenidos, éramos obedientes y nos preocupaba sobre todo que cruzaran el muro los orcos, ¿no? Entonces era una gran fuerza centrípeta. También ha desaparecido. Ni que decir tiene, bueno, hablemos de Estados Unidos, de cómo ha ido cambiando. Pero, claro, todo ese tipo de elementos han sido claves para un periodo de bienestar que no cabe duda ha sido espectacular, ¿no? Y de prosperidad espectacular. Pero ese periodo se acabó. Y la primera señal de que eso se viene abajo es con la crisis del petróleo de los años 70. Es la primera vez que de repente empiezan a haber colas de paro, de desempleo, como no había desde la posguerra. De repente, de un día para otro, la energía duplica y triplica su precio. Un shock económico brutal. Empresas cierran, empieza también la amenaza de la inflación. Es decir, todo eso se viene abajo. Entonces, ya los tecnócratas o los políticos de entonces dicen, a ellos les viene muy bien este sistema, vamos a llamarlo socialdemócrata, porque es donde ellos crecen constantemente, tienen todo asegurado y nadie les desafía. Y además es un estado mental que impera entre la propia población. Claro, cuando ven que eso se va a acabar y que esa prosperidad creciente va a desaparecer y que la energía, ellos mismos se han encargado de que la energía, de sabotear a la energía, ¿no? Pero bueno, y se dan cuenta de que eso se va a acabar, nos empiezan a intentar convencer de que ser pobre es una virtud. Es algo virtuoso y bueno. Y que no importa empobrecerse, porque ya se encargarán ellos de que si tú no tienes coche, porque entre otras cosas te lo van a prohibir, te darán un transporte público, ¿no? Una solución colectiva, que ya la palabra colectiva da grima, ¿no? Y nos quieren convencer para no perder su estatus, para que esa superestructura siga viviendo como si no hubiera ocurrido nada. La única opción es empobrecer a la masa y que la masa acepte de buen grado ese empobrecimiento. De ahí la mentira de no tendrás nada y serás feliz. Es imposible no tener nada y ser feliz. El que no tiene nada no controla su destino y no hay cosa que cree más depresión, ansiedad y angustia en una persona que no saber, no tener el control de su propia vida en ningún sentido. No digo digo en lo más elemental. Bajar a una ciudad dependiendo de la frecuencia de una serie de autobuses combinados con una serie de trenes, combinados con un metro. El que vive en la almendra de una ciudad, pues el metro le puede venir muy bien, o tiene una frecuencia más o menos razonable y desplazamientos más o menos cortos. Pero y todas las sociedades que se han construido en horizontal y que viven en esta radio, para ellas eso no es igual. Una frecuencia pasa de 5 minutos a 45 minutos, incluso 1 hora. Por eso quieren la ciudad de 15 minutos, ¿no? Bueno, eso existía antes, eran los pueblos pequeños donde no podías salir y de vez en cuando cogías y te llevaba a tu padre a la capital de provincias, ¿entiendes? Pero la ciudad de 15 minutos, o el dinero digital, ¿no? La moneda digital, pero digamos estatal, ¿eh? Ojo. En Tailandia, por ejemplo, hay una moneda digital que si te alejas una determinada distancia de tu residencia, esa moneda ya no es operativa. Ya no la puedes gastar. Solo puedes gastar dentro de un perímetro.
son experimentos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, yo creo que existe un plan por confluencia de intereses, no un plan maestro, por confluencia de intereses, porque al politólogo que está trabajando en la Unión Europea sin saber dar una patada a un bote, porque ha salido directamente de la universidad a ocupar un cargo de funcionario porque ha sido listo y ha hecho una posición o lo han colocado, pues le interesa que haya su puesto de politólogo no se cuestione su utilidad. ¿Tiene alguna utilidad tu puesto de politólogo? Seguramente no, ninguna. Ni el que está por encima, que quiere un departamento más grande para tener más presupuestos, para tener más gente a su cargo, cobrar más poder, y a su vez los que están por encima del todo, que son la Comisión Europea. Que ese es un tema ya muy espinoso, muy espinoso. O sea, hay toda una superestructura, ¿verdad?, en la Comisión Europea, en todo el estados. entramado, en los estados. En el caso de España, en algunas comunidades autónomas, más del 50% de los empleados, y no digamos del presupuesto, del dinero que se mueve, ya está dominado directo o indirectamente por los presupuestos de esa comunidad o presupuestos estatales, lo cual te dice, bueno, a ver, lo que ha dado origen a la riqueza y a la prosperidad que ha sido, como tú argumentas, el capitalismo competitivo, es decir, la iniciativa privada, el ingenio de la gente buscando ideas, resolviendo problemas, bueno, todo eso parece que incluso es sospechoso ser empresario, se mira con cierto recelo, y hemos pasado, como tú desarrollas, a una tecnocracia que abusa y que ignora olímpicamente las necesidades de esos ciudadanos, ¿no? Pero no sé, porque padecemos también un síndrome de Estocolmo. Es decir, Sí. en Francia se hizo una encuesta cuando en el primer mandato de Macron, diciendo, bueno, a ver, señores, aquí no hay dinero, hay que racionalizar el gasto público, entonces habrá que cortar la seguridad social, el sistema de pensiones, hacer esto y lo otro. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, mayoritariamente la sociedad francesa no quiere que le recorten esos digamos, esas prestaciones sociales que abarcan tantas cosas. O sea, nadie quiere renunciar a ese dinero público, es que es como cocaína, uno se ha vuelto adicto a esto. Y entonces, bueno, ¿cuál es la solución de esta situación? Porque primero me imagino que es darse cuenta, no sé cómo lo ves tú, pero habría que buscar una pista más allá de denunciarlo para que, bueno, nos despertemos y tratemos de cambiar esto, porque si no vamos hacia un abismo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, qué perspectiva tienes. Bueno, el caso francés es maravilloso, es decir, te están envenenando. Yo me acuerdo cuando llegó Mitterrand a la presidencia de la República Francesa, él solo, en muy poquito tiempo, incrementó el gasto público francés, que era bastante contenido hasta entonces, bueno, relativamente contenido, en 30 puntos. Francia ha llegado a gastar el 60% del Producto Interior Bruto de su país. Es de la riqueza que crean los propios franceses. Es una locura. Claro, y entonces, claro, llega Macron, que quería ser una especie de reformista, y ha quedado en nada, claro. Y se le ocurre simplemente atrasar la edad de jubilación, no a los 67 como aquí en España, a los 65. Y le montaron la mundial. La mundial. ¿Por qué? Porque están educados. Es decir, es que son 70 años en los que Europa, al principio bien, y después mucho menos bien, ha ido creando un estado mental. ¿Cómo desmontamos ese estado mental? Pues la primera manera de desmontarlo es tener que sufrir. No va a haber más remedio. Hay que caer. Y cuando ese sufrimiento empieza a ser, digamos, evidente en muchas personas, entonces hay que hablarles y razonarles por qué están sufriendo así. Hay que llegar a la conclusión de Milei, no hay plata, motosierra. Es decir, sí, dicho así, luego escuchas a Milei cuando explica alguna idea y tal, y entonces te das cuenta de que eso de zurdos de mierda pues es pura liturgia para movilizar más que nada a los convencidos. Porque a los no convencidos ese tipo de llamamientos no es lo que más le gusta. Lo que le gusta es que le expliquen por qué están tan mal. Y le digan, te explico que están tan mal y te voy a explicar cómo podemos estar mejor. Eso es lo que le interesa a la gente que está entre medias, ¿no? Que duda. Y Javier, quizá ahí está el problema. Explicar algo así no es fácil. No. Ese es el problema. Es decir, la gente está acostumbrada a que le digan las cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, mira, no solamente no hay dinero, es que,
O sea, hay que explicar, te metes en cuestiones macroeconómicas, en cuestiones de explicar lo que es la inflación, que aunque es un concepto sencillo, pues mucha gente no comprende que es pues la creación monetaria, que no es que los precios suban, es que han inyectado demasiado dinero que nada más no tiene respaldo. En fin, hay una explicación compleja que requiere detenimiento y reflexión. Y bueno, todos somos inteligentes, pero nos han acostumbrado al eslogan, a lo rápido, al TikTok. Y claro, las cosas son complejas. Entonces, no sé, habría que hacer una pedagogía, supongo yo. Pero por eso quisiera ahondar en ese tema, ¿no? Hay que resistirse, pero también hay que explicar las cosas, ¿no? Y sobre todo a la generación, la gente joven, que bueno, se les viene todo esto encima, ¿no? En cuestión, esto es un tic-tac, tic-tac. Tenemos una responsabilidad enorme con los jóvenes, sí. Enorme. Es decir, mi idea era haberles dejado un país mejor que el que yo recibí. Hombre, ya por ahora algo mejor sí puede ser, pero desde luego ni de lejos lo que debería ser, ni de lejos. Y eso es un fallo enorme, es un fallo brutal, brutal. Yo creo que a veces hay que decir una cosa. Es decir, los vídeos de TikTok a mí me gustan, y los vídeos, yo soy una persona de mi tiempo, es decir, no me resisto, me encanta la inteligencia artificial, todo el mundo está aterradísimo y yo creo que va a suponer un incremento de la productividad y no va a generar más desempleo, sino que va a hacer que las personas puedan trabajar mejor, aquellos que, claro, no quieran resistirse con uñas y dientes, como se resistían en su día a la imprenta o a la radio o cualquier otro invento. Seguramente sea un invento más disruptivo todavía que todos esos. Pero yo creo que lo que hay que evitar es la política del zasca. De verdad. Es decir, y yo lo planteo a nuestros oyentes o espectadores, las personas que tengan a bien escucharnos, que se pregunte si ese tipo de mensaje que dice fulanito de tal machaca, destruye, arrasa, pisotea, ridiculiza, humilla. Sí. Y bueno, eso ocurre en TikTok 1000 veces. Y entonces yo les planteo una pregunta. Vale, muy bien. Ha estado estupendo, nos hemos reído mucho, ha sido brutal, que es otro término, cómo lo ha machacado. Y ahora dígame, que alguien me diga si ha bajado el precio del pan. Exacto. ¿Usted tiene mejores expectativas de cara al futuro que antes de esa esa ristra de zascas? El pataleo, que bueno, es el único espectáculo, derecho es la política que espectáculo. Nos queda, pero no lleva a ninguna parte. Es convertir la política en entretenimiento, en el sálvame. Bueno, ya lo demás ya nos hemos saturado, pues ahora vamos a tirar de la política. De eso viven muy bien muchas personas a las que hacer la política del zasca pues le da muchos clics, le da muchas visualizaciones y pueden monetizar y tal. A ellos les viene muy bien, pero a ti, te viene bien. ¿A ti te cambia eso algo? ¿Te desahoga? Bueno, pues oiga, haga como los japoneses, esa terapia en la que van con un bate de béisbol, ponen ahí una serie de electrodomésticos y les dejan 10 minutos que se líen a mamporro con todo lo que pillan. Entonces, al final acaban exhaustos y ya más relajados. Pero eso no va a solucionar el problema al japonés. Lo que hace es descargar, en todo caso, su ira. Estamos de acuerdo, es un desahogo, es el derecho al pataleo. La gente está también desesperada y ve que su futuro no cambia. No, pero debería preguntarle a aquel político, dice, ¿ha machacado este político a este otro? Por ejemplo, con España, con los trenes, que últimamente no levantamos cabeza. Y todo esto, el mundo dice, bueno, este tercermundista, como decía el propio ministro español, tendréis que ir acostumbrándoos a que los trenes se incendien. Vaya por Dios, es que lo más normal del mundo. Sí. Y entonces llega el otro, el de la oposición, el supuesto oposición, entonces nos repite todo lo que ya nosotros estamos viendo. Es un desastre, esto es el caos, estamos tercermundicializándonos, no sé qué tal. Y bueno, dice... una persona inteligente, una persona que tenga instinto de supervivencia, debería plantearse, bueno, majo, tienes toda la razón, lo estoy sufriendo yo, pero ¿tú qué piensas hacer? ¿Qué harías tú con los trenes? Esa es la cuestión, es decir, aquí nos prodigamos en ese pataleo, en protestar, en denunciar, en acusar... Y todo queda en eso, en una charla de taberna, de soltar 4 tacos y ya está, pero al final las cosas no cambian. Es verdad
podemos entender que el esquema político que tenemos en España y en Europa deja muy poco margen, porque enseguida cuando protestas eres la ultraderecha o en fin, siempre hay calificativos para sencillamente ignorar a esa persona que a lo mejor trata de no solo de denunciar y de protestar, sino de explicar y de buscar una salida, ¿no? Claro, yo digo, el marco político es como es un corsé muy estrecho, muy duro, porque lo vemos aquí en España, en España, en Alemania, lo estamos presenciando, hay un bipartidismo, como tú decías, una oposición, una falsa oposición, porque al final dice casi lo mismo o va a hacer lo mismo. Hablábamos antes de los impuestos, pues los impuestos los suben los socialistas y antes los subió el Partido Popular, o sea, quiere decir que nada cambia. Subieron y se felicitaron por ello. Hay un gatopardismo, ¿no? Es decir, que como todo cambia para que todo siga siendo igual. Y entonces, bueno, hasta el rey, bueno, aunque no tiene poder, pero él tiene la insignia de la Agenda 2030, todos son de la Agenda 2030, son los santos evangelios. La Agenda 2030, que ese es otro, ahí tenemos a esa especie de ojo que todo lo ve, que está por encima de nosotros, que es la Comisión Europea y toda una serie de agencias globalistas y los gobiernos que se bajan y oran ante ese Dios y ante ese poder que no hemos elegido. Ante ese negocio. Ante ese negocio, ante todo ese... Bueno, vamos a abrir ese melón con el tema del negocio, porque el negocio es corrupción, es gente aprovechada. Los paneles solares y las turbinas eólicas sin duda han lucrado a mucha gente. Hablemos de esa Agenda 2030 y el negocio que hay detrás. Bueno, primero de todo, plantear agendas 2030, 2050, es decir, es ya desbarrar. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, cómo vas a planificar lo que va a ocurrir dentro de 50 años, amigo. Esa es la gran primera mentira. Pero ahí está, o sea, en las insignias, hasta si coges un tren, en el tren la insignia. El otro día fui a dar de alta el contrato del agua, también en Hidralia, a la Agenda 2030. Bueno, yo fui a una compañía eléctrica y no sabía si estaba en una floristería, en un vivero o en una agencia de contratación de electricidad, porque aquello era todo plantas y una cosa exuberante, ¿no? Sí, muy verde todo. No, bueno, ese se llama concertación de intereses. Es decir, vamos a ver, ¿por qué un líder, por ejemplo, de un partido que supuestamente debería tener ideas distintas, no ideologías, ya ideas, vamos a dejarlo en ideas, porque ideología da un poco de grima, pero ideas, porque hay ideas que funcionan y ideas que no funcionan. Entonces usted tiene ideas distintas, se supone. Defiende cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es posible que ese líder de la oposición se trague con patatas el rollo ecoprogre? Hasta el punto de decir que quiero toda la energía renovable, 100% renovable de aquí a no sé dónde. Pues es muy sencillo, porque la dinámica de los intereses, porque esto empieza como una bola de nieve, se juntan unos señores, tienen una ocurrencia, y entonces empiezan a hablar unos con otros, son gente influyente, crean una especie de club privado, con derecho de acceso, y entonces, como una especie de club de golf. Entonces, para entrar tienes que aceptar sus reglas. Pero es un club muy bueno, es un club estupendo porque te promociona. Una vez que entras, vas a encontrar un montón de oportunidades. Negocio. Vas a poder entrar en organismos públicos que van a defender esas agendas, vas a poder entrar en observatorios que defienden esas agendas, vas a poder entrar en oficinas de la ONU que defienden esas agencias o colocar a los tuyos. Como el líder de la oposición de un partido político, que dependen de entrada, en España sobre todo, de que su propio partido les sostenga. No los militantes ni no los votantes, sino la estructura del partido, la familia del partido que les sostenga, va a poder seguir adelante si les priva de esas oportunidades, por una cuestión de principios. ¿Cómo va a decir, queridos compañeros, en este caso, Feijóo a sus colegas del Partido Popular, queridos camaradas, olvidaos de postularos para acceder a esta oficina, a este organismo, a este nuevo conservatorio, a esta nueva iniciativa? No puedo colocaros porque vamos a ir en contra de esas iniciativas. Esa es la clave. Es decir, realmente tiene ideología Alberto Núñez Feijóo, y digo él como podría ser el político tipo, desgraciadamente en muchos casos,
Hombre, sí, es un estatista, es educado, es un producto de estos 70 años, es como la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Ha sido colonizado por las vainas, ¿no? Pero en realidad lo que él tiene es la concertación de intereses. Él está en un grupo de intereses concertados que se llama Partido Popular, en los que están, pues precisamente como están las élites en Bruselas, a guardar lo suyo, a asegurar su posición. Entonces ellos le miran a Núñez Feijóo, que carga contra la agenda verde o contra la locura de la transición energética, tal como está planteada, en los términos que está planteada, es una absoluta locura, además un imposible, metafísico. Y les dice eso, y dura 2 días. Empiezan a colocar en todo este magma regulatorio, a no querer colocar, a no poder colocar a sus compañeros, a sus conmilitones, y está muerto políticamente. Así es, son intereses creados, es el reparto de un botín que es el dinero público y en definitiva es una estafa. Y nosotros votamos esa estafa, con diferentes sabores y colores, pero es estafa. Y bueno, sabemos que aquí no tenemos una verdadera democracia, sino una partidocracia, porque pues dentro del partido, como tú dices, hay una jerarquía y el que está arriba y todos los cuadros tienen que respetar ese reparto del botín. Y es difícil salir de eso, ¿no? Nos podemos rebelar ante este sistema, no sé, no votando, denunciando. ¿Qué tipo de defensa tiene el ciudadano ante este saqueo descarado? Pues la primera defensa es darse cuenta del elefante en la habitación. Es decir, que hay personas que todavía no lo ven. Por ejemplo, en Francia van votando y van manifestándose para que les den una dosis mayor de veneno del que ha estado recibiendo. Es decir, no quiero menos injerencias, quiero más injerencias. Quiero que me digas cómo tengo que educar a mis hijos, incluso que me digas que no debo tener hijos. También se ha educado en la cultura de no tengas hijos, porque que también lo trato en el libro. Hay un capítulo especialmente relacionado con... que yo creo que aborda un enfoque más novedoso, distinto, porque habla de algunas razones que nos han puesto sobre la mesa del problema del invierno demográfico, ¿no? Sí. Es decir, al ciudadano se le ha convencido de que todo es muy difícil, de que todo es absolutamente difícil. Al ciudadano se le está abrumando. Tú no entiendes esto, tú no sabes lo difícil que es. Y es verdad, porque aquí estamos en cierta forma defendiendo que hay que estudiar y leer un poco para entender algunas cosas. No digo ser un ratón de biblioteca, pero no se puede uno hacer una idea del mundo en el que vive solamente viendo vídeos de TikTok. Está bien verlos, o sea, yo no estoy en contra de ellos, es un medio más, bienvenido sea. Pero no se puede solo vivir de vídeos de TikTok para entender lo que te pasa o lo que está pasando a tu alrededor. Necesitas un poquito más. No sé, es como pensar que tú lo sabes todo de fútbol porque escuchas la tertulia de X de fútbol. Pues no, pues igual tendrías que leer a alguien que sepa de verdad de fútbol algún libro que haya escrito, o su experiencia, sus memorias. Y tienes que indagar. Si de verdad algo te preocupa, tienes que indagar. Y eso quieren que no lo hagamos. Ellos se escudan en la desinformación, en la manipulación, en no sé qué. No sé cuál. El fango y los bulos. Sí, bueno, como si fuéramos todos idiotas. Es decir, como si a mí mañana me dice alguien algo, que es una trola como una catedral, y soy tan imbécil o tan memo que no sospecho absolutamente nada. Habrá una proporción de la sociedad que tenga esa carencia. Pero hay bastantes experimentos muy divertidos que demuestran la sabiduría de la multitud. Cuando se le deja. Claro, si no le dejas, no hay nada que hacer, ¿no? Si te prohíben leer, pues no puedes ser sabio, ¿no? No puedes tener una inteligencia. Pero yo creo que lo primero es el estado mental. Primero es el estado mental, la opinión pública, el estado mental de la opinión pública mayoritario. No, nunca vamos a llegar a ser el 100%. Incluso basta con una vanguardia suficientemente nutrida, suficientemente activa, pero es un estado mental. El primer paso es darse cuenta no ya de que estás enfermo, sino por qué estás enfermo. Y ya vemos una evolución positiva, precisamente gracias a la tecnología, que la gente pues se pone a comparar en cuanto a que tiene acceso
a diferentes fuentes. Las fuentes tradicionales sabe casi todo el mundo de que hay un sesgo, de que obviamente viven de la subvención y por lo tanto son obedientes a las narrativas del poder. Y bueno, se ha abierto esta ventana que está en las redes sociales, de todos los canales que hay, y bueno, pues eso nos descubre un mundo más real, o por lo menos opiniones diferentes, y cada uno pues que saque sus conclusiones. Esa es una ventana de libertad, como también lo es el hecho de que a nivel del dinero, pues también hay formas de escaparse del sistema bancario con toda legalidad, pero hay un mundo de criptos que cada vez, claro, la prensa tradicional les pone el sello de que es fraude, de que es el lavado de dinero. No, mire, de que hay vas una a morir industria, si entras ahí. Y que vas a morir, cuando es una industria, y una industria avalada ahora mismo por los Estados Unidos y por otros países, y en Europa pues todavía le ponen ese manto de sospecha, y todo lo que hacen es crear el euro digital con una tecnología precisamente de criptos. Copiada, totalmente copiada, pero es euro digital, que es una moneda centralizada, no es una moneda descentralizada, disponible para todo el mundo de forma anónima. Entonces hay maneras de escaparse de esta Matrix y no sé, yo por ahí veo un rayo de esperanza. Pero hay una cosa que el ciudadano no puede controlar y es la energía. Hablabas de inteligencia artificial, tantas cosas que necesitan energía. Estamos a punto de que haya una explosión en la demanda energética. Y aquí hemos visto, es muy reciente, la situación que se produjo de ese apagón casi insólito de 12 horas. Insólito. Y que todavía, el tema político da vergüenza de que las responsabilidades políticas no se asumen. Hay una persona en el cargo y toda una estructura ahí que ampara esta situación, que vuelve a ser una estafa al ciudadano. Bien, y entonces vemos que este apagón pone en evidencia que ha habido aquí pues una especie de empacho de energías renovables, de paneles solares y de turbinas eólicas, que está bien, yo estoy a favor también de los paneles solares, pero digo empacho porque, no vamos a entrar en la parte técnica, pero parece que hay un consenso que dice, no, es que resulta que hubo demasiada electricidad y no había inercia. ¿Por qué? Porque no hay energía nuclear o energía de otro tipo, de ciclo combinado, entonces esto genera pues una disfunción, un desajuste, etcétera. Bien, a donde quiero llegar es que la gente no puede hacer nada contra eso, porque ahí sí el Estado es soberano en la energía, o un ciudadano no puede organizarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para que, por ejemplo, ahora que está en debate el cierre de las centrales nucleares, y yo veo ya que hay protestas, que la gente que pide las centrales nucleares, podemos hacer un debate nacional y que el gobierno dice, oye, respeta a la gente quiere pagar menos por la luz y no quiere apagones. ¿Hay alguna manera de buscar esa vía que nos salve de ese apagón, de esos apagones que pueden ser frecuentes en el futuro? Lo primero que hay que tener es ningún miedo a expresar tu opinión públicamente, en tu entorno más cercano o en las redes sociales. Es decir, primero es eso, es el estado de opinión. Ahora hemos visto al primer ministro laborista británico diciendo, a propósito de la inmigración irregular y masiva en Gran Bretaña, cosas que seguramente ha metido él, con sus propias leyes, a alguien en la cárcel por decirlas en las redes sociales, porque ahora él se muestra contrario a esa inmigración. Entonces, ¿por qué ha cambiado Stammer el registro? Porque la opinión mayoritaria, que ya es una especie de rum atronador, está diciendo cuidado. Cuidado, que ya no estás convenciendo ni siquiera una masa crítica para seguir adormeciendo a la sociedad. La sociedad está empezando, como diríamos en castizo, a cabrearse. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es demostrar, sin ningún tipo de género de duda, que la opinión es absolutamente contraria. Y en el caso energético ahora, para absolutamente contrario, en eso está claro, ¿no? Es decir, no empezar, es que me etiquetan, me van a etiquetar siempre. Siempre te van a etiquetar, porque eso es un recurso también de esta concertación de intereses, ¿no? Juegan también a eso, es decir, para que las cosas no sigan por el carril y lleguen a donde ellos no quieren que lleguen, pues normalmente recurren a eso, ¿no? Estos de derechas, estos de izquierdas, estos de derechas, estos de izquierdas, entonces para que la gente aplique en un interruptor y diga, pues entonces estoy en contra. No,
la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Entonces, eso es lo primero. Por eso yo prefiero a veces hablar de ideas que de ideologías. Porque las ideologías son cosas muy cerraditas y a veces las ideas, pues hombre, nos permiten evolucionar y perfeccionar lo que creemos que es correcto, ¿no? Javier, pero en el tema energético tú ves que se empecinan en llevarnos a ese mundo de renovables, a ese Shangri-La de la autosuficiencia, esa transición energética, y vemos que bueno, eso tiene un precio, pues de que hay apagones. Entonces, la opinión pública parece que ya sabe que no, que así no podemos seguir, que hay que hacer algo. Yo diría que el próximo apagón, que es desgraciadamente muy probable que ocurra, salvo que estén como ahora mismo, porque sigues la compañía Red Eléctrica de España, sigue, que la gente no sabe todavía, aplicando el protocolo a estas alturas del apagón del 28 de abril, el protocolo de emergencia. Es decir, estamos en emergencia. De forma ya casi permanente desde entonces en el sistema eléctrico. Cuando ocurra el siguiente apagón, que no bailen. Que no se lo tomen a chirigota. Exactamente. Todo lo contrario, que se enfaden, además que se indignen, que es bueno, la indignación es sana. Que se indignen y que hagan que su indignación se note. Que se escuche y que protesten siempre. Y protesten donde tienen que protestar. Si tú vas a una administración y te están diciendo cita previa y resulta que tienes una urgencia y no te quieren atender, protesta, porque no tiene ningún derecho no existe una ley, es ilegal la cita previa. Va contra el reglamento de las administraciones públicas, está vulnerando todas las leyes de servicio público. Protesta y no te vayas a casa y te calles. Protesta, hombre, protesta, es decir, no seas bestia y no caigas en el exceso, pero que te oigan. Y si usted tiene que levantar la voz y decir que es una vergüenza, y que le oiga toda la sala que está ahí haciendo cola, que le escuchen, porque es que igual, posiblemente, si usted es un mínimamente convincente y Dios le ha dado una pequeña gracia en el verbo, es probable que incluso acaben aplaudiéndole. Porque todos los que están ahí, muchos de ellos están tan quemados como usted. Entonces, es manifestar, primero exteriorizar. Y exteriorizar, me refiero, no es la política de Zasca. Exteriorizar es, se puede ser muy duro, como se diría, puño de hierro en guante de seda. No hace falta insultar, no hace falta golpear. Se puede ser tremendamente duro, protestando, sin tener que llegar, simplemente caer en lo banal, en lo ridículo, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es protestar donde hay que protestar constantemente. Cuando toca, hay que protestar. Hay que protestar. Con educación, por ejemplo, si a mí me paró una vez un guardia civil porque decía que una letra de la matrícula de mi coche no se veía un poco. Pues resulta que alguien aparcando me había dado un toquecito y se había descascarillado un poquito una letra. Entonces, claro, él estaba empeñado en sancionarme. Mira, es que ni me he dado cuenta. Esto es, lógicamente, un daño de aparcamiento que alguien me ha dado y estoy circulando. Deme usted un poco de margen. Entonces, el hombre se empeñó. Entonces, yo le hablé y le insistí protestando educadamente, sin levantar la voz, que aquello era un abuso. Lo ves, por ejemplo, en algo tan cotidiano como los restaurantes, ¿no? A veces nos tomamos la molestia de calificar al restaurante en Google, ¿no? Decir, oye, aquí comí bien, pues venga, 5 estrellas. Aquí me trataron mal, pues te voy a poner 1. Quiero decir, ese tipo de cosas, claro. Eso va mejorando el servicio. Por y de supuesto. hecho, el reflejo que muchos tenemos es decir, pues yo estoy en esta ciudad, no conozco ningún restaurante, nadie me puede recomendar, pues voy a ver dónde voy, ¿no? Imagínate que calificáramos así a los funcionarios, a los ministerios, al propio gobernante, y no cada 4 años dice, no, esa es la democracia, ¿sabe usted? Vote. No, mire, estamos ahí hipotecados porque resulta que este señor nos engañó y nos sigue engañando. Volviendo a hilar con el asunto energético, que se diga que aquí no hay uranio. Yo soy de Salamanca y el pueblo lo conozco muy bien, Juzgado, donde hay minas de uranio, además España una empresa pública. El segundo país de Europa con mayores reservas de uranio. Después de República Checa. Hay uranio, y no solo hay uranio, hay wolframio, hay tierras raras, hay un montón de recursos en una España vaciada, y nos dice el presidente del gobierno que no hay. Pero bueno, o sea, es insultar a la inteligencia de la gente. Es mentir. Es mentir. Y como tú decías, bueno, hay gente que dice, oye, y gente que protesta de forma
o sea, con sustento de datos, como no recuerdo la cuenta, pero creo que se llama experto nuclear. Sí. Es un hombre muy valiente y conocedor de su materia porque trabaja en una central nuclear, y él explica con lujo de detalle pues, que estamos ante unas energías nucleares. Operador nuclear, creo. Operador nuclear puede ser. Que estamos en centrales, digamos, reactores de tercera o cuarta generación. Son sistemas ya muy avanzados, muy seguros, que hasta el residuo se aprovecha, que han diseñado centrales muy pequeñitas para zonas locales. O sea, quiero decir, se desengaña, se ilustra, todo el público lo sabe. Pero el que tiene que saber y el que tiene que decidir, no, él es más inteligente que todos, y él, claro, ¿por qué? Porque está obedeciendo pues una serie de directrices que vienen de arriba, ¿no? Que ese globalismo, esa Agenda 2030, ¿no? Ese negocio. Negocio. Yo quiero que le metamos el diente a ese asunto del negocio, porque de verdad también creo que a mucha gente que escucha eso le interpela. ¿Cómo de repente hay tantos paneles solares, tantas turbinas, que ahora se está denunciando en Jaén que están arrancando olivos para colocar paneles solares? A ver, o sea, vale, energías renovables, pero oiga, o sea, vamos poco a poco, que además sabemos a dónde nos conduce. El negocio, vamos a hablar de ese negocio que hay. ¿Tú tienes alguna información sobre esto? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que en el negocio de las renovables están operando en España hasta 100 empresas chinas. Contubernio entre los chinos y una serie de aprovechados de aquí. En España, bueno, la presencia del capital chino, que vamos a decirlo claramente, no creamos que China es un capitalismo de Estado. Eso es un oxímoron, y además... Suena muy académico eso, ¿eh? No, es una falsedad. Es decir, lo que está detrás de esa intervención de esas empresas es el Partido Comunista Chino. Es decir, no. Es como querer colar que Red Eléctrica de España es privada porque hay muchos accionistas. Oiga, miren, no. El control de los nombramientos, puesto que es el accionista mayoritario, corresponde al Estado. Ahí no es nadie presidente si no lo dice el gobierno de turno. Entonces, privada sí, pero política al 100%. Pues esto mismo ocurre con la economía china, que opera fuera, más allá de sus fronteras. Evidentemente no todo el rato están con el manual del Partido Comunista, pero operan bajo los intereses siempre concertados del Partido Comunista chino. Entonces han cooptado una serie de funcionarios, de políticos aquí que, bueno... Es muy barato, además es muy barato últimamente comprar. En Europa es barato. Es decir, nos hemos empobrecido y nos hemos vuelto tan ruines que comprar un puñado de políticos que pueden ser decisivos, pues comparado con el negocio que hay detrás, sale muy barato. Sale barato. Es decir, hablan de la manipulación, de las fake news, incluso aquello de la psicografía que ocurrió con lo de la primera victoria de Donald Trump a propósito de Facebook y de ¿cómo se llama aquella empresa? Cambridge Analytica. Y todo esto, oiga, mire, que no nos cuente usted cuentos. Lo que bien funciona y lo que no es infalible es el sistema tradicional, comprar voluntades. No te necesitas manipular al público. Tú compras a las personas que puedas comprar en los lugares de decisión y no necesitas manipular a un país. Ya lo tienes. Eso es lo que está ocurriendo en España. Es un negocio que alcanza, yo creo, que la Unión Europea. Sospecho. Es decir, no iba a decir ninguna prueba porque alguna, por lo menos indicios sí tengo. Pero podría decir que no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que está corrompido el asunto. Y que, bueno, pues, no sé si formará parte de un plan de dominio global. Es decir, las teorías del todo redonditas, cuando son tan sencillas, pues, oiga, mire, la sociedad es más compleja que todo eso. Pero yo creo que hay una injerencia descarnada de los intereses de determinados países o industrias en la promoción de las renovables. Ya está. Y dicen, bueno, pero es que China también es líder en energía nuclear y tal, podría también haber promovido la energía nuclear. Bueno, pero es que desde el punto de vista de corrección política, pues no, porque todavía no había cambiado el chip y han entrado por donde han podido. Y segundo, porque en energía nuclear el know-how que tenemos todavía en Europa, incluso en España, hay que decir que los mejores ingenieros nucleares son españoles. Trabajan fuera de España, muchos de ellos, claro. Tenemos una capacidad propia, es decir, no dependiente,
tendríamos para hacer, digamos, centrales nucleares y crear una estructura nuclear más ambiciosa que la actual. No dependeríamos tanto de China para eso. De hecho, hasta el combustible lo tenemos nosotros. No tendríamos ni que comprarlo fuera. Entonces, yo creo que hay un interés económico y un interés geopolítico, y que esto ha infectado completamente, distorsionado completamente el mercado, la realidad, las fuentes de energía y demás. Así de simple. Es casi un desfalco, un desvío de dinero público hacia fines que en principio son buenos, ¿no? Generar energías renovables, pero al final vemos que alguien se está llenando los bolsillos, lo cual es eso, es una Y estafa. arrasando los campos. Y arrasando los campos. Y bueno, entonces volvemos a esto. Hay una presión fiscal brutal. Se recauda a nivel ya récord. Se ha establecido un récord en cuanto a la cantidad de dinero que se ha colectado y creo que es realmente un momento histórico para la hacienda pública, ¿no? O sea, bueno, es un se cruje al ciudadano de una manera, pero que nunca ha pasado en este país. Y entonces, ¿a dónde va ese dinero cuando vemos lo del apagón, el caos ferroviario, las listas de espera en sanidad? Hay toda una serie de disfunciones de ese Estado benefactor que financiamos como nunca antes y que nos está fallando. Entonces, bueno, siga usted el rastro del dinero, ¿no? El rastro del dinero para saber a dónde va. No falla. No falla. Es decir, y ahí está lo opaco, ¿no? O sea, ellos sí saben a dónde está nuestro dinero, pero no sabemos las cifras, muchos dígitos, ese dinero público, pues se pierde en unos meandros extraños. Y ahí es difícil, no sé si con inteligencia... No son extraños. Pero es difícil, digamos, fiscalizar, porque hasta la justicia parece que, no sé, o está muy ocupada o está... No tiene medios para meter la nariz donde tiene que meter, ¿no? También. Está la monstruosidad y el tamaño de esta monstruosidad que hemos creado, que es que la justicia es como un pigmeo a su lado, es decir, no tiene medios. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Pues... puede estar en varios sitios, no solo está en uno, pero uno de ellos es muy significativo. Por ejemplo, Adif, que es la entidad estatal que gestiona la red ferroviaria en España. Bueno, Adif tiene un presupuesto estructural, operativo, ¿vale? Este presupuesto pues viene a ser como de 1.200 millones aproximadamente. Lo digo de memoria, me puedo equivocar. Si alguien luego, pues escuchando este programa, lo quiere asegurar, pues que lo añada en comentarios y ya está. Pero bueno, lo que voy a decir es cierto. Es decir, de ese presupuesto estructural, operativo, destina mucho más dinero al pago de nóminas de la propia estructura de quienes están en Adif que al mantenimiento de la red ferroviaria, pero mucho más. Igual, para sostener la estructura de nóminas, que si miramos cualquier organismo o entidad, la mayor partida siempre son las nóminas, que eso también llama la atención. Son 700 millones, por ejemplo, y al sostenimiento de una red de vías como la de un país como España, que no es que sea especialmente tupida, pero sí tiene tramos muy complejos que requieren mucho mantenimiento, porque es un país muy montañoso y con un suelo... una naturaleza del suelo muy cambiante, pues oiga, con 500 millones no tenemos ni para empezar. Entonces, eso mismo ocurre con la Dirección General de Tráfico, por ejemplo. La Dirección General de Tráfico tiene, creo que unos 500 y pico millones y gasta en nóminas 500 y pico millones. O igual, gana prácticamente el 90%. Esto lo podemos trasladar a prácticamente... a toda la estructura estatal, tanto del Estado central como de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, especialmente ayuntamientos. Sí. Ahí está una parte, digamos, la parte del león del gasto. Es decir, es un Estado... España es una sociedad, una nación, una sociedad con un Estado parasitado. ¿Fallido? Bueno, el Estado, sí, desde luego, es un Estado que no está funcionando. Es decir, cualquiera... Vamos a hacer preguntas simples. ¿Recaudan más que nunca? ¿Gastan más que nunca? ¿Hay más empleados públicos que nunca? ¿Más organismos públicos que nunca? ¿Empresas, entidades, empresas mixtas? ¿A usted le atienden mejor en las administraciones? ¿Usted ve que funcione
toda la parte que tenga que hacer burocrática infinitamente mejor que hace 10 años, porque el gasto es casi infinitamente mayor. Entonces los organismos públicos son como zombies que no sirven para nada y que financiamos. Bueno, me recuerda, yo lo he escrito en un artículo en The Objective, de hay un parásito, no me acuerdo el nombre, es un nombre griego muy complejo o derivado del latino, no me acuerdo, que invade a los insectos hasta el punto de que los convierte en zombies. Los invade por dentro y hasta el punto que llega a manejar, digamos, sus estímulos nerviosos y los conducen hacia donde el hongo necesita llegar para eclosionar como esporas y reproducir. Pues, en cierta forma, esa metáfora es el Estado español. Es un Estado que tenía unas directivas y unas instituciones y un cometido y unas funciones con una hoja de ruta muy clara y un servicio muy claro determinado, que de repente ha sido infectado por unos hongos, que es, digamos, el clientelismo en masa, la colocación en masa, los partidos han colonizado las instituciones, y entonces el Estado es como un enfermo, como ese insecto zombie, que no camina por donde tiene que ir, sino que va en dirección contraria, pisando y rompiendo todo lo que pilla, porque está zombificado. Eso, yo, Estado fallido, no sé. Yo siempre me queda la convicción y la certeza de que Estado y nación son cosas distintas, porque el Estado es la forma en que la sociedad de una nación decide organizarse, en teoría, pero no es la nación, no es la sociedad, es una organización. Así es. Entonces, el hecho de que mañana el Estado sea un Estado fallido, pues hombre, el problema es que la nación falle, se venga abajo. Y el Estado va camino de conseguirlo. Dentro de una constelación europea que no ayuda, sino que contribuye a empeorar esto, porque no olvidemos que entre el 60 y el 70% de las leyes y regulaciones económicas y sociales provienen de esa mancomunidad llamada Unión Europea que se mete en todo. Y entonces, como que estamos un poco hipotecados en el asunto. Yo me pregunto si con los avances tecnológicos, como particularmente la inteligencia artificial y el poder saber lo que está pasando, si eso nos puede salvar, si podemos llegar a un buen gobierno aplicando esas herramientas que ya están disponibles para el ciudadano. Por lo pronto, todo el sistema europeo y el propio español está siendo puesto en cuestión. Esto era impensable hace 10 años. Si no censuran, claro, habría que poner ese podrán censurar, es decir, es como ponerle puertas al campo, es como parar el agua cuando empieza a bajar, es decir, se va a colar el agua, siempre encuentra un camino. Entonces yo creo que eso ya ha cambiado. En mi estado de opinión está cambiando de forma bastante ostensible. En la Unión Europea también, y al final ya están teniendo que plantearse cosas que no querían plantearse. Por lo pronto, la cuestión de la prohibición del automóvil motor a combustión en 2035 ya sabemos que no va a ir. No va a seguir, digan lo que digan. Lo saben ellos mismos y lo están reconociendo en privado, que eso no puede ir adelante. No va a ir adelante. Eso no es posible. Simplemente porque sí. Porque, puesto que el burócrata tiene tanto poder, ¿por qué va a cambiar de opinión si no le conviene? No cambia de opinión porque no tiene más remedio. ¿Por qué la sociedad está empujando que cambie de opinión? Porque está hasta el gorro de pipas y se puede liar. En un momento dado puede ocurrir cosas, incluso puede perder su posición por no ser lo suficientemente, tener el instinto suficiente como para no suicidarse también políticamente. Hay un límite para el abuso político. Y esto va a cambiar. Esto está cambiando. La cuestión es, claro, que el proceso de cambio requiere, pues también está sujeto a peligros. ¿Qué peligros serían? Pues el oportunismo de otros, es decir, que otros aprovechen la coyuntura para quítate tú, me pongo yo, por ejemplo, y hacer cosas incluso peores, a largo plazo. Entonces, es muy importante que las personas estén atentas, y que no basta con leer o escuchar a un buen influencer, los hay, escuche usted un poquito más. Abre un poco el abanico, porque igual pues no descubre todo. Hay partes clave que ese influencer no le interesa que usted sepa, por lo que sea, ¿no? Por cualquier razón peregrina.
Y entonces usted necesita abrir el abanico, necesita dedicar. Es decir, no puede ser que usted abra un artículo de un medio, que más o menos, un artículo interesante, y le ponga tiempo estimado de lectura 3 minutos y salga usted de la página. Es decir, no podemos hacerlo nosotros, los jóvenes también, ¿eh? La inteligencia es muy distinta, se forma de forma muy diferente en el cerebro del ser humano con el hábito de la lectura que sin el hábito de la lectura. Eso no quita que también el hecho de ver vídeos, los nuevos dispositivos, los videojuegos, otro tipo de actividades también desarrollen una parte de la inteligencia que igual antes no se desarrollaba, ¿eh? Pero la morfología del cerebro, la plástica cerebral, es muy distinta en aquellas personas que leen y hacen todo lo demás que las que no leen. Y eso a largo plazo pues tiene consecuencias, incluso, por ejemplo, es prevención del Alzheimer. O sea, ese desarrollo intelectual pues también previene enfermedades mentales, aunque sea solo por ese egoísmo particular, ¿no? De los jóvenes, que dices, bueno, los jóvenes se creen inmortal, pero yo soy un joven envejecido y no me he dado cuenta. Entonces, yo creo que el estado de opinión es fundamental, está cambiando, no se le pueden poner puertas al campo y hay que perseverar. Hay que perseverar. El que resiste, vence. Y yo veo que la juventud ya se está quedando con este cante de que, bueno, el sistema parece que trabaja contra nosotros, contra el ciudadano, a pesar de que estamos alimentando a un monstruo y que hay que rebelarse, pero con cabeza, no con el simple pataleo. Hay que buscar una salida, hay que reformar o revolucionar esta Europa en la que vivimos. Y bueno, yo quisiera que nos dijeras algo positivo de, bueno, sí, para que la juventud pues vea que, bueno, hay salidas. También salir geográficamente, es decir, votar con los pies y escaparse. Esa puede ser la más inmediata, pero bueno, tal vez no. Hay una frase, tal vez hay una vía, porque nadie quiere salir de su terruño, ¿no? Yo creo que es bueno defender lo propio y tener esperanza, pero con inteligencia. ¿Qué propones tú? Bueno, salir está bien. Mis hijos han salido, han vuelto. Hay una frase, no me acuerdo del autor, porque y mire que lo he buscado, pero es una frase que siempre me marcó, me dejó impresionado, y es una frase que dice: cualquier salvación que no provenga de donde nace el peligro es en sí misma una desventura. Bonito. Entonces, a veces es huir como una decisión estratégica, por ejemplo, en los ejércitos, en un combate que se inclina peligrosamente hacia una derrota escandalosa, pues tienen una retirada estratégica, pero no cejan en el empeño del combate, ¿no? de seguir combatiendo, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que entender primero que de más gordas hemos salido, porque la historia es muy larga. En España hemos salido de algunas muy gordas, sí, y de peores, y que evidentemente la historia no es estática, todo cambia, bueno, todo se mueve, ocurren cosas de repente y eran imprevistas. Pensemos, por ejemplo, hay un libro que me encanta y le recomiendo su lectura, hablando de leer, pero que puede ser muy bonito y muy inspirador, es de Stefan Zweig, es Momentos estelares de la humanidad, que habla de hitos muy, muy notables de la historia de la humanidad que él reseña, que son verdaderamente una maravilla, ¿no? Sobre todo por entender la psicología de cada personaje. Por ejemplo, no me acuerdo del nombre, pero había un descubridor español, siempre es que confundo, y no por no decir una barbaridad, confundo con otro, y no voy a decir el nombre, que es el que descubre el Océano Pacífico. Es que yo lo confundo. Balboa fue el que... Núñez de Balboa fue el que, digamos... Núñez de Balboa. Que no lo llamó Pacífico, sino Mar del Sur, pero fue el primero, efectivamente. Mar del Sur, exacto, Núñez de Balboa. Entonces, la gente puede pensar cosas... Es maravillosa a veces la naturaleza humana, es maravillosa. Porque, claro, cualquiera puede pensar, diciendo, es un gran explorador, un hombre con visión, un héroe, un tipo que lo tenía claro desde el principio, dice, voy a descubrir el Océano Pacífico. No... Fue una consecuencia de una serie de cosas muy, muy rocambolescas. Lo primero de todo es que se embarcó y se metió dentro de un cofre para huir de las deudas que tenía, porque tenía pisándole los talones a sus acreedores. Entonces la única forma que tiene Núñez de Balboa de salir del atolladero es meterse en un barco, se esconde dentro de un cofre, de un baúl
tal, y se convierte en un polizón y llega a América. Eso no lo veremos en Netflix, esas historias maravillosas. Es maravilloso, efectivamente. pero sobre todo luego Sí. cómo esa persona que parte de ese punto tan chusco, tan triste, ¿no? Decir, bueno, un hombre arruinado, que encima no paga sus deudas, que mal se ha gestionado, cabeza loca, tal, se convierte en un hombre que al final, en una especie de odisea, es capaz de mantenerse en pie y seguir hasta el final. Porque al final él ve sentido de lo que está haciendo allí, ¿no? Y descubre, sabe que está ahí. Pues ya que estoy aquí, vamos a hacer algo, ¿no? Y él descubre el Océano Pacífico, ¿no? Qué linda metáfora. Muy bonita porque además me permite pasar a lo que puede ser, yo creo, una salvación también para España, sobre todo para España. Y es el hecho de que tenemos al otro lado del charco tantos países que son familia. Decir que son hermanos, obviamente, hermanos de lengua, de cultura, de historia, tantas cosas. Y aunque estamos divididos, bueno, hay gente que dice somos una nación, una civilización. Suena grandilocuente, pero lo cierto es que los nexos son reales y cada vez más. Y también por Internet nos estamos redescubriendo. Entonces yo me pregunto, bueno, como la metáfora de Núñez de Balboa, ¿no? Hay mucha gente también, hay una emigración hispanoamericana que viene aquí, pero hay mucha gente española, también joven, que descubre aquello. Y no solamente, cuando digo Hispanoamérica, incluyo incluso a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí me gustaría que concluyéramos con esa parte. Hay gente que dice que Hispanoamérica es el pasaporte para el futuro. ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé si será el único pasaporte, pero desde luego es un pasaporte para el futuro. Tendrá que competir con otros, pero va a tener el privilegio de poder competir con otros, cosa que no va a ocurrir en otros países o culturas. Entonces es un privilegio enorme y una gran responsabilidad. Yo tengo una cercanía enorme con América. Yo no distingo realmente, más que por cuestiones geográficas y de nombre, lo que es América de España. Para mí, de alguna manera, el vínculo es tan enorme, tengo una cantidad de amigos americanos con los que trabajo, con los que me reúno, con los que me tomo cervezas, con los que hablamos de allí, de aquí y en general de cómo está el mundo, que para mí es imposible. Y sin embargo, yo he viajado y sobre todo he viajado mucho por Europa y tal, y me van a perdonar mis amigos alemanes, que también tengo alguno, pero yo tengo un vínculo enorme con un americano de cualquier país de América que no tengo con un alemán. Y estoy mucho más cerca geográficamente. Cojo un vuelo de estos de low cost y estoy en un pispás, estoy en Berlín. Cosa que para ir a América ya no es lo mismo, ni mucho menos. Pero estoy mucho más cerca. Yo creo que sí. Tenemos un patrimonio que no es un patrimonio español. Es un patrimonio americano hispanoamericano, por decirlo de alguna manera, pero es americano. Yo creo que España, sumirla en América no sería ningún deshonor, sino sería un honor. Totalmente. Un enorme honor, un inmenso honor que fuéramos americanos también. Lo único que como estamos en Europa tenemos que hacer el paripé y soportar a Ursula von der Leyen sí. Y a toda esta gente tan pirada que tenemos aquí, que vienen de supuestos países muy desarrollados, pero que están como las maracas de Machín, que valga la referencia a otro sí. Ilustre americano. Sí. Y entonces, pues esto es innegable. Hay que cuidarlo, hay que fomentarlo. No hay que caer en grandilocuencias. Es algo mucho más espontáneo y natural. Por eso es tan hermoso. Es tan maravilloso. No nos tienen que decir, tú eres americano, hispanoamericano, entonces tú tienes que hacer esto. No nos tienen que planificar. No. Esto no es de arriba, esto viene de abajo. Y se siente abajo. Así es. Y se experimenta abajo y se convierte en realidades de abajo en las relaciones. Que mucha gente dice, bueno, como eres español, ¿qué quieren? ¿Revivir el imperio español? Yo no quiero ningún imperio. ¿Qué imperio? Nada de imperio, ni rey, ni Cristo que lo fundó, con perdón. Quiero decir que lo que queremos es un espacio abierto. Es un espacio abierto enorme. Y hacer con esa unidad real, cultural, lingüística, hacer algo, es decir, a nivel político y a nivel económico, porque nuestra debilidad es nuestra fragmentación, ¿no? Claro, esa es la cuestión, la fragmentación. Bueno, también es verdad que luego hay mucha mitología, ¿no? Hay un historiador que a mí me encanta mucho y es británico. Bueno, desgraciadamente era británico porque falleció hace un par de años, quiero recordar, que es John Hustable Elliot, que es un hombre un apasionado de la hispanidad, un estudioso de Oxford, especialista precisamente en eso,
que, bueno, entre otras cosas, pues tiene algunas prendas, alguna entrevista o una cosa que a mí me encantó mucho. Es que en momentos de gran zozobra en España, pues Eliot vino a decir, cuidado, que la Europa moderna es en buena medida un invento español. O sea, es decir, no os vengáis arriba, los franceses, alemanes, ¿vale? Porque históricamente hay muchísimas cosas que debéis a España. Pero sobre todo me gustó mucho porque siendo un británico, un profundo conocedor de España, también es verdad, pero muy británico, una flema muy británica, tenía una admiración enorme a la relación, casi diría una envidia, a la relación entre América y España actualmente. Es decir, el vínculo, porque claro, el vínculo, es cierto que hay un vínculo entre la India y Gran Bretaña, pero no es igual. Y además siempre dicen, no, pero es que España era una civilización subdesarrollada y por eso Hispanoamérica está así. Perdón, quien se cargó Hispanoamérica fueron los anglosajones, en buena medida, en mi opinión, modesta opinión. Pero, hombre, tampoco la India creo que sea un lugar tantos años en manos de Gran Bretaña como para ser ejemplar y maravilloso desde el punto de vista evolutivo de una sociedad, ¿no? Pero bueno, es decir, sin hacer de menos a nadie, que también no me gusta, pero me maravilla muchísimo el privilegio que tenemos de esa cultura que no es pasada, sino que es presente y futura compartida. Me encanta, por ejemplo, escuchar cómo en Hispanoamérica o países americanos crean o evolucionan, crean términos que me parecen que enseguida le encuentras una utilidad estupenda. A mí hay, por ejemplo, incluso desde el punto de vista a mí me encanta la expresión balacera. Me maravilla, ¿no? Es decir, qué forma más estupenda de describir un tiroteo, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, hay muchos términos que me gustan y que me influyen para bien. Entonces yo creo que es una cosa que se está construyendo constantemente y no viene de arriba. Totalmente, es un movimiento que se está viendo, como te digo, por Internet y la gente joven se reconoce de que no solamente hablamos el mismo idioma, sino que hay muchos códigos que compartimos. Ortega decía, España es el problema, Europa es la solución. Yo le daría un giro. España sí es un problema, la solución son también nuestros países hispanoamericanos en cuanto a que se abre un horizonte lleno de posibilidades. Suena utópico, dado que están separados y enfrentados a veces, pero en un mundo en el que, bueno, pues vemos que el bloque de la Unión Europea, de alguna forma, no sé cuánto futuro pueda tener, pero desde luego para mí es casi se está convirtiendo en una prisión. Yo siempre he sido europeísta, pero exceso regulatorio... Los españoles no podemos no ser europeístas porque somos Europa. Somos Europa. Pero quiero decir que esa superestructura que se ha encaramado en la Europa-nación o en la Europa de nación de naciones, no lo sé, esa estructura nos está agobiando y de alguna manera al otro lado del charco hay espacios de libertad, a veces una libertad peligrosa porque bueno, hay una situación de violencia, de desigualdad, hay problemas estructurales muy graves, pero yo sí tengo confianza, no sé si compartes este punto de vista de que la generación que viene, pues esa generación que viaja mucho o que si no viaja se entera por internet y dice, bueno, oye, tenemos que hacer algo con esto, porque es que el resto del mundo nos percibe como una unidad y nosotros todavía estamos con el registro de que eres mexicano, sí, mexicano, chileno, lo que sea, pero bueno, es como decir, somos provincias de un mismo país, ¿no? Entonces, bueno, habría que articular eso. Me gustaría que, bueno, cerráramos con esta reflexión. Si a lo mejor tú te planteas hacer enduro por allí en los Andes. Ojalá. Eso estaría bueno, ¿no? O sea, me parecería un desafío maravilloso. Sí. El problema es que como yo soy una persona que trabaja y aquí en España hay algunos, y tú lo sabes bien, trabajamos a destajo. Mantenemos en pie para que puedan luego robarnos y tal, pero mantenemos en pie lo que queda de España y vamos a mantener en pie de ahí en adelante. Eso. A mí me gustaría... para mí América es una esperanza. No lo veo como un problema. Sé que tiene muchos problemas, conozco, estoy informado, tengo buenos amigos que me informan, leo bastante sobre lo que ocurre allí, me interesa mucho lo que sucede allí, en los diferentes lugares. Evidentemente no puedo ser un experto, si ya me cuesta entender qué pasa en mi país, es difícil que yo entienda realmente qué ha ocurrido en Argentina, pero intento entender qué es lo que está pasando allí, o qué pasa en México, o qué pasa en Nicaragua, o qué pasa en Ecuador.
Pero yo veo más América como una esperanza. Yo confío mucho, aunque es menos numerosa en los jóvenes, yo confío mucho en la mirada limpia de la juventud. La creatividad se da en la juventud. De hecho, por eso es el drama de la caída de la demografía, de los nacimientos, porque puede ser que la experiencia, y es muy importante, es la experiencia del adulto, pero el genio, la eclosión de la creatividad que más ha marcado y nos marcará siempre a las sociedades está limitada en una edad que coincide con los jóvenes. Javier Venegas, muchísimas gracias por tener el privilegio de charlar contigo. Ha sido eso, una charla más que una entrevista, o al menos yo me he enriquecido con tus opiniones. Espero que la gente también. Ha sido realmente muy agradable escucharte y pues espero que haya otras ocasiones. Eso espero. Desde mi punto de vista. Y gracias, amigos, por aguantar hasta aquí. Nada más, les emplazamos a otro episodio en Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Hasta pronto.